Quisiera que me acompañaran a la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 5. Como ustedes saben, estamos predicando esta carta versículo a versículo. Ya estamos en el capítulo 5. Solamente nos restan los versículos finales. La última vez nosotros decidimos dividir el sermón en dos partes. Estuvimos predicando versículos 14 y 15. Hoy, Dios mediante, queremos predicar la segunda parte del mismo tema, de la seguridad que tenemos en la oración, pero predicar los versículos 16 y 17 del capítulo 5. Entonces, vamos a leer el pasaje, vamos a orar y encomendarnos al Señor. Dice aquí la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y es aquí el texto que queremos predicar en esta mañana. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Señor, traiga bendición y edificación a su iglesia aquí reunida en esta mañana. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por un nuevo año que tú nos regalas con nuevas metas, pero también, como decía Carlos ahorita, un nuevo año que nos acerca más a la eternidad, al regreso de nuestro bendito Señor Jesucristo. Señor, queremos que este año siga siendo un año un año de crecimiento, al igual que los demás años, y un acercamiento más profundo a tu persona. Que en este año, Señor, tú nos capacites más y nos santifiques más. Que nos fortalezcas más para enfrentar nuestra lucha contra el pecado. Y que sea un año también, Señor, donde la unidad de la iglesia crezca. Y el área, Señor, específicamente donde queremos que tú aumentes la unidad de tu iglesia es en el hecho de amarnos unos a otros, sobre todo, Señor, cuando vemos que uno de los nuestros cae en el pecado y necesita de la asistencia tuya y de la asistencia de otros hermanos. Aumenta también el amor en nosotros. El amor hacia ti, auméntalo. Y también aumenta el amor uno para con otro. Pedimos tu fortaleza, tu bendición, tu dirección para la predicación de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en nuestros últimos sermones de nuestra serie, en Primera de Juan, nosotros hemos dicho que Juan quiere llevarnos a pensar cómo en Jesucristo nosotros tenemos seguridad de vida eterna. Y la vida eterna precisamente consiste en conocer a Dios. Y Dios solamente puede ser conocido en Jesucristo, en quien Él se ha revelado. El cristiano es una nueva persona, eso es algo que hemos dicho muchas veces en esta serie. Es una nueva criatura gracias a la obra de Cristo en su vida. Y es esa obra de Cristo aplicada en su vida la que le permite o lo que le permite ahora tener una nueva relación con Dios. Y es por esa razón ahora, por esa nueva relación con Dios que el cristiano tiene, que el cristiano puede acercarse con confianza a Dios. El creyente ahora tiene la confianza, tiene la libertad de acercarse a Dios en oración. En cualquier lugar, en cualquier momento, como hijos de Dios, nosotros tenemos la plena seguridad, la plena confianza de nosotros acercarnos a Dios en oración. Como vimos que decía Juan,
Él nos oye. Y Juan quiere que experimentemos esa seguridad de que cuando oramos, Dios realmente nos escucha. Y eso era lo que nosotros veíamos, o parte de lo que nosotros veíamos en el sermón anterior. Antes, cuando nosotros no éramos cristianos, nosotros no teníamos ese privilegio. Porque antes tú y yo éramos enemigos de Dios. Pero ahora, gracias a ese mismo Dios que nos ha salvado y nos ha redimido en Cristo, nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y ese es un cambio extraordinario. Porque de enemigos nosotros pasamos a ser hijos de Dios. De enemigos de Dios a hijos de Dios. Y es por eso que ahora, como nosotros somos hijos del Altísimo, nosotros podemos acercarnos ante su presencia en oración con la plena confianza de que Él nos oye. Antes nosotros no teníamos ese acceso, pero ahora nosotros lo tenemos gracias a Jesucristo. En el último sermón, nosotros veíamos cómo el cristiano, por esa seguridad que tiene de acercarse a Dios, nosotros aprovechamos ese privilegio para nosotros elevar nuestras peticiones delante de Dios, para elevarlas hacia el trono de la gracia. El cristiano tiene la confianza de hablar con Dios y llevar las peticiones de su corazón ante su trono. Y por encima de que sus peticiones sean contestadas, el cristiano anhela o debería anhelar la voluntad de Dios sobre lo que pide. Por eso veíamos que Juan dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios se agrada de aquellas oraciones que anhelan lo que Él anhela. No sencillamente de lo que nosotros queremos y deseamos. Dios quiere que nos acerquemos con seguridad de que Él nos escucha. Dios quiere que nosotros nos acerquemos y le pidamos cualquier cosa, de que nosotros tengamos esa confianza de hablar de lo que sea con Él y de que Él va a responder. Pero Dios también quiere que nosotros anhelemos su voluntad en lo que nosotros le pedimos. Y a propósito de que nosotros estamos empezando otro año nuevo, nuestra tendencia cuando llega un año es hacer muchos planes, los cuales no está mal hacer planes con la vida. Lo que está mal es hacer esos planes independientes de Dios, sacar a Dios del panorama y frustrarnos y enojarnos con Dios si Dios cambia alguno de esos planes en el transcurso del año. Pero nuestra oración debe ser: Señor, si es tu voluntad, encamina mis planes a bien. Hazme saber, Señor, en el camino que son tuyos realmente. Porque yo lo que quiero es agradarte a ti y glorificarte a ti. No agradarme a mí y glorificarme a mí. Yo quiero agradarte, Señor. Por eso yo quiero que tú me hagas saber si son tuyos. Probablemente en el 2023 algunas cosas salieron como tú esperabas. Pero quizás muchas de ellas salieron como tú no esperabas. Y el Señor cambió quizás muchas cosas que nosotros pensábamos que iban a suceder y pasaron otras que terminaron sorprendiendo. Y este año seguirá siendo así. Y toda la vida también, mientras estemos aquí, seguirá siendo así. Por eso es que nosotros siempre debemos orar: Señor, hazme saber si lo que yo estoy pensando es lo que tú estás pensando. Hazme saber, Señor. Hazme saber si lo que yo estoy pidiendo le hace bien a mi alma, porque yo lo que quiero es glorificarte a ti y agradarte a ti. Y lo que le hace bien a nuestras almas no necesariamente siempre es lo que pidamos. Lo que le hace bien a nuestra alma siempre es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Por eso Juan aquí no solamente nos enseña que nosotros tenemos seguridad en nuestras oraciones personales, sino que nosotros tenemos seguridad en nuestra en la oración por restauración de otros hermanos. Y ese es mi punto y será mi único punto en esta mañana que yo quisiera tratar con ustedes, de cómo nosotros también tenemos seguridad en nuestras oraciones por restauración de hermanos que han caído en el pecado. Miren una vez más, lean conmigo el versículo 16. Dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida.
toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La oración, hermanos, es un medio de gracia que Dios nos ha dejado para que nosotros nos acerquemos con confianza a Él, para nosotros interceder ante su presencia por hermanos que han caído en el pecado. Y Juan quiere llevarnos a que esa seguridad, ese privilegio que nosotros tenemos de ir a la presencia de Dios y orar, Juan quiere que nosotros aprovechemos ese privilegio para nosotros orar e interceder por los demás. Noten cómo lo expresa. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Yo sé que quizás lo que más le llama la atención y lo que da curiosidad saber aquí es a qué Juan se refiere cuando menciona la frase pecados de muerte y pecados no de muerte. Yo no quisiera que ese fuera el foco de atención de nosotros en esta mañana, sino más bien que nosotros nos enfoquemos en qué nosotros debemos hacer cuando vemos un hermano caer en el pecado, ya sea de muerte o no importa cuál de los dos sea. ¿Cómo Dios espera que nosotros reaccionemos, actuemos como cristianos, como sus hijos, en situaciones como esta? Porque se van a dar, hermanos, y se han dado situaciones así. Y se van a seguir dando. Lo primero es que, aunque Dios nos salvó y nos transformó en nuevas criaturas, hay un pecado remanente en nuestros corazones con el que nosotros vamos a seguir luchando hasta la muerte o hasta que Cristo vuelva. Nosotros estamos en una batalla constante contra el pecado. Y es por esa razón que inevitablemente nosotros aquí como iglesia vamos a ver los pecados de los hermanos y vamos a ver los pecados unos de otros constantemente, por esa realidad. Porque todavía estamos luchando con ese pecado remanente. ¿A qué se refiere Juan aquí cuando habla de pecado de muerte? ¿Por qué él dice que no se pida por ese tipo de pecado? Es evidente que Juan y sus lectores sabían cuál era el pecado de muerte, o como dicen otras traducciones, el pecado que lleva a la muerte, puesto que Juan no da ninguna explicación ni ninguna aclaración en el texto. Lo que hace para nosotros que sea más difícil de entender el significado específico de lo que Juan quiso decir. Los estudiosos de la Biblia plantean dos posibilidades aquí. Primero, ellos dicen que este pecado podría ser el de un incrédulo que se dirige a la muerte eterna. En este caso se trataría de una persona que tiene un rechazo total a la persona de Jesucristo, como sucedió con aquellos que ignoraron los milagros del Señor y se declaró ese tipo de apostasía imperdonable cuando el Señor mismo le declaró que todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, según este punto de vista, orar por la restauración de ese tipo de personas es inútil. Y Juan no lo prohíbe, simplemente establece que la oración que se haga por ese tipo de personas no tendrá ninguna respuesta positiva de parte de Dios. Pero la segunda postura es, y esta es la más probable, no digo que sea la correcta, pero es la más probable, es que Juan aquí no se está refiriendo a un incrédulo, sino a un creyente. Y para mí tiene sentido porque el versículo 16 menciona la palabra hermano. Usted ve, ¿cómo dice ahí? Versículo 16. Si alguno ve a quién, a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Y de acuerdo con este punto de vista, el pecado de muerte se refiere al pecado de un cristiano que es tan grave que Dios le quita la vida en el momento que lo comete. Y nosotros tenemos ejemplos en las Escrituras acerca de eso. Por ejemplo, Dios le quitó la vida a Ananías y a Zafira cuando estos mintieron contra el Espíritu Santo frente a la iglesia en Hechos capítulo 5. Y Pablo también escribió a los Corintios en relación con algunos hermanos que estaban abusando de la cena del Señor. Y dice que por causa de ese abuso había muchos enfermos y debilitados entre ellos, y muchos duermen. Muchos ya habían muerto.
O sea que según esta posición, el pecado de muerte no es un pecado en particular, sino cualquier pecado que el Señor determine que es lo suficientemente serio como para quitarle la vida a una persona instantáneamente. De hecho, por eso es que Juan dice que por esta persona no se pida. Yo recomiendo que por esa persona ni siquiera se ore, ni siquiera se pida por esa persona, porque Dios no va a cambiar su decisión de tomarlo y verlo como algo grave. Lo que quiero decir o terminar con esto para seguir con el transcurso del sermón es que el texto es bien complicado. Los dos puntos de vista reflejan verdad bíblica y es difícil saber específicamente cuál es el correcto y cuál es el que Juan tenía en mente en el momento que escribió el texto original. Lo que sí, cualquier caso que sea de las dos, lo que sí está claro en el texto es que orar por quienes están cometiendo pecado de muerte no dará resultados positivos de parte de Dios. Gracias a Dios, hermanos, que en su misericordia, Dios no castiga todos los pecados con muerte instantánea. Gracias a Dios por eso. Porque si no, hermanos, las iglesias estuvieran vacías. Pero gloria a Dios de verdad que todo pecado Dios no lo castiga con muerte instantánea. Pero a veces sí. A veces sí. Y a veces incluso uno ve, se fue el hermano, pero a veces uno no sabe las razones detrás de por qué el Señor permitió eso. Pero a veces sí, sucede en esos casos. Esta verdad, hermanos, debe llevarnos a tomar el pecado en serio. Y ver la seriedad incluso con la que Dios ve el pecado. El pecado es algo muy serio para Dios. Porque todo pecado es una violación de la ley divina y una afrenta directamente contra el Dios vivo. Y es por eso que Juan incluso en el capítulo 1 nos habló de la necesidad de nosotros confesar nuestros pecados. Y que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la Biblia también nos habla en otras partes acerca de abandonar el pecado y de nosotros sentir vergüenza y tristeza cuando nosotros pecamos. Por eso un proverbio famoso que nosotros conocemos dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En lo que me resta del sermón, ya habiendo aclarado esta parte, yo quiero enfocarme en responder la pregunta, ¿qué nosotros debemos hacer cuando vemos a un hermano caer en el pecado? Y antes de nosotros contestar esa pregunta, yo quisiera decir, hermanos, que la iglesia de Dios no es una comunidad de ángeles, es una comunidad de pecadores. Y yo sé que esa es una realidad muchas veces que nosotros admitimos y decimos, sí, somos pecadores, pero como que cuando se manifiestan los pecados nuestros, como que nosotros no estamos tan conscientes de esa realidad. Este lugar aquí en esta mañana, hermanos, está lleno de pecadores. Está lleno de pecadores. Y gracias a Dios que la mayoría de los pecadores que estamos aquí en esta mañana somos pecadores perdonados y lavados por la sangre de Cristo. Pero hermanos, aún con esa realidad, hay algo que nosotros debemos recordar. Y qué bueno que Dios trae este texto a principio ahora de este año para que nosotros recordemos esta verdad. Hermanos, mientras nosotros estemos en este mundo, tenemos que recordar que nosotros no hemos llegado al cielo. Tenemos que recordar eso, de que nosotros aún no hemos llegado al cielo. Y eso significa que nosotros estaremos lidiando constantemente unos a otros con defectos, pecados, contradicciones que practicamos aquí y allá. Y por eso Dios espera que la iglesia de Dios sea un ente activo en la restauración de los hermanos cuando veamos que uno de nosotros cae en el pecado. Una pregunta sincera que yo quisiera que respondiéramos en esta mañana. ¿A cuánto de aquí no le hubiese gustado comenzar su vida de fe y llegar al cielo sin nunca haber caído o sin nunca haber sucumbido a la tentación del pecado en el camino? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría? A muchos, ¿verdad? A muchos nos gustaría decirlo. Pero después de convertido, hermanos, nosotros seguimos cayendo en el pecado muchas veces. Nuestro anhelo es nunca más sería sucumbir al pecado.
Pero lamentablemente no es así. De hecho, muy posiblemente tú estás pensando ahora en algunos pecados en los que tú estás cayendo regularmente. O en algunos pecados en los cuales todavía tú eres débil. La realidad es que todos estamos expuestos al peligro de descarrilarnos de la vida cristiana, de nosotros descarriarnos, de caer en el pecado. Todos estamos expuestos a este peligro. Todos estamos expuestos al peligro de abandonar la fe en cualquier momento. Lo cierto es que la vida cristiana, hermanos, no es un parque de diversiones, es una guerra espiritual constantemente. Todos los días nosotros luchamos cuerpo a cuerpo con las garras del pecado y las huestes de maldad. Y hasta los mejores creyentes de la Biblia han caído en las garras del pecado. Aún aquellos que Dios describe conforme a su corazón han caído en el pecado. ¿Recuerdan el caso de Pedro? Pedro negó a su Señor. Pedro lo negó diciendo, yo no conozco a ese hombre. Un triste pecado. Ahora bien, él fue advertido. Y Cristo mismo le advirtió. Nosotros leemos, por ejemplo, en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro iba a caer, Cristo se lo advirtió, él se lo profetizó. Pero hermanos, Cristo hace lo mismo que Juan nos dice allá. Si tú ves a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, pide a Dios, ora a Dios. Y Cristo le dijo a Pedro, yo he rogado, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Ahora bien, el Señor le hizo consciente de una verdad espiritual no visible. El Señor le estaba haciendo consciente de que había una petición demoníaca por Pedro. Y no solamente por él, sino también por los demás apóstoles, por los demás discípulos. Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo. Ahora bien, es interesante observar que Cristo no dijo, no me toques a esa gente, esos son discípulos míos, esos son mis hijos, tú no vas a zarandear a nadie, Satanás. Y Cristo había podido decir eso, pero él no dijo eso. Cristo permitió que sus discípulos fueran zarandeados como a trigo. Y eso era parte de la obra de Dios que estaba haciendo en la vida de esos hombres. Y la restauración de Pedro, hermanos, que él mismo anunció, era una parte vital de su ministerio. Él tenía que pasar por ese zarandeo para luego ser el poderoso Pedro y la roca que ministró al pueblo de Dios en el mañana. Porque, hermanos, nuestro Dios no se equivoca. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Y hermanos, lo que yo estoy diciendo es que probablemente en los días de hoy también haya muchos extravíos como estos, que son un misterio en la providencia de Dios. Pero en la misteriosa providencia de Dios, Dios los utiliza para hacernos más útiles en su reino. Es un misterio tan grande. Porque después de ahí, cuando Pedro fue restaurado, hermanos, nosotros vemos el impacto de su ministerio, desde su restauración hasta su muerte. ¿Ustedes se imaginan entonces que Cristo no lo hubiera restaurado? El Señor no dijo, no me toque ese hombre. Dios permitió que Pedro fuera zarandeado. Ahora también el Señor le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, uno muchas veces subestima el poder que tiene el hecho de cuando uno ora por hermanos que están enfrentando ciertas cosas. Pero Dios, hermanos, puede hacer algo. De hecho, Dios es el único, hermano, que puede restaurar a una persona y traerlo de vuelta a su camino. Él es el único. Y por eso, hermanos, antes de hacer cualquier cosa, nosotros tenemos que empezar ahí orando por esa persona. Hermanos, nosotros los creyentes podemos salirnos de nuestros caminos. Podemos salirnos de nuestras órbitas. Esta es una realidad que enfrenta a todo pueblo de Dios que no ha llegado al cielo. Toda iglesia, todo creyente, todo pueblo de Dios que todavía no ha llegado a la presencia de Cristo. Esa es la realidad en la que se encuentra, en la que vivimos. La realidad de que nosotros estamos expuestos al peligro de desviarnos y de caer en la práctica del pecado. Respondiendo a la pregunta entonces, ¿qué debemos hacer cuando vemos que un hermano cae en pecado? Lo primero que debemos hacer es orar por ese hermano. Eso es lo primero que debemos hacer.
Dice el texto, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, orará, y Dios le dará vida. Lo primero que debe mover a un cristiano cuando ve a otro cristiano caer en pecado es la oración por restauración de ese hermano. Porque Dios es el único que tiene poder para restaurar vidas. Oh, hermanos, pero qué confrontante es leer eso. Porque muchas veces lo que nosotros movemos primero no son nuestras rodillas para orar por ese hermano, sino nuestra boca para nosotros murmurar y hablar mal de ese hermano. En vez de nosotros usar nuestra boca para ir a Dios en oración, nosotros muchas veces utilizamos nuestros labios para murmurar y para chismear y para desbaratar más la reputación de ese hermano. Y muchas veces nos olvidamos que el pecado que nosotros estamos viendo o el pecado que nosotros estamos escuchando, que el hermano tal cayó, yo también tengo el mismo potencial y la misma capacidad de cometer ese mismo pecado y quizás hasta peor. Las caídas de los demás son un espejo para que nosotros veamos qué tan lejos nosotros podemos llegar si nosotros nos alejamos de Cristo. Porque nosotros caemos, hermanos, es por alejarnos de Cristo. Y cuando nosotros vemos que un hermano cae, eso es un espejo para nosotros, para que podamos ver cuál es la condición a la que podemos llegar si nos alejamos de Cristo. El peligro más grande para nosotros, y se ha dicho mucho desde este púlpito, pero es bueno recordarlo. El peligro más grande para nosotros somos nosotros mismos. Nosotros no somos dignos de confianza. La Biblia lo describe claramente. Somos perversos, nuestro corazón es perverso y engañoso. Solo Cristo y su palabra son los únicos dignos de confianza. Por eso la Escritura nos advierte. Si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Si alguno cree que está firme, no, por eso yo no me imagino haciendo eso. Mire que no caiga. Mire que no caiga. Por eso, como decía alguien, cuando tú ves un hermano caer, tiembla, mi hermano, porque el próximo puede ser tú. Tiembla. Él cayó y probablemente no se imaginaba cayendo en eso. Él cayó. Hermanos, los cristianos caemos. Los cristianos somos débiles. Tenemos que quitar de nosotros esa mentalidad de que nosotros somos fuertes. No, nosotros somos débiles. El único fuerte es Dios. Y nosotros no necesitamos a Él. Los cristianos estamos llenos de pecados. Quisiéramos siempre esperar lo mejor de los demás, pero la verdad es que no siempre veremos lo mejor de nosotros de este lado del cielo. No siempre será así. Tristemente el pecado ocupa lugar en nuestro corazón. Lo hemos visto, lo veremos y lo continuaremos viendo hasta que Cristo vuelva. Me llama mucho la atención que el versículo 16 dice, si alguno viere, ¿a quién? A su hermano. Eso me impactó mucho mientras estudiaba el texto en esta semana. Es a tu hermano que tú estás viendo cometer pecado. No es un extraño, es tu hermano. Alguien que pertenece a la misma familia que tú. Alguien que se congrega en la misma iglesia que tú. Es un hijo de Dios igual que tú. Es un compañero de milicia. Es mi hermano. Y debe dolernos en el corazón cuando vemos que uno de los nuestros cae en el pecado. Y lo que Juan está enseñando es que la seguridad que tú y yo tenemos de ir a Dios en oración, debemos aprovechar ese momento cuando vemos que un hermano ha caído en el pecado y aprovechar ese momento para nosotros interceder por la restauración de hermanos que vemos caer en el pecado. Nosotros debemos ser cristianos restauradores que al mismo tiempo necesitan de ese mismo ministerio de otros para recibir la misma restauración. Yo restauro a otros y otros también me restauran a mí. Porque nosotros también caemos en el pecado. Y la restauración es un ministerio que todos nosotros estamos llamados a participar. Por eso Santiago termina su carta de esa manera. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La iglesia es una comunidad que busca y restaura a personas extraviadas también. ¿Y qué es lo que está haciendo Santiago ahí? Santiago está trayendo palabras de estímulo para que nosotros cumplamos con ese deber.
Involucrarnos en la vida de los demás tiene fruto. Es una labor que vale la pena. Tenemos que sufrir, hermano, cuando vemos hermanos caer en el pecado, cuando vemos hermanos extraviarse, no alegrarnos por su caída. Esto es una labor honrosa, digna de nuestra fe, participar en la restauración de sus hermanos. Si queremos ver donde hay una fe viva, aunque no perfecta, aunque con debilidades y defectos, una fe viva es donde nosotros procuramos que los pecadores se reconcilien con Dios. Y por eso cuando yo me entero incluso que un hermano no anda bien, o cuando veo una falta, debo empezar por la oración, debo orar por ese hermano. Y debo orar incluso para que el Señor cree posibilidades para yo acercarme a ese hermano. Señor, dame la palabra. Mira, quizás no tengo la confianza con él, pero ayúdame por lo menos a quizás hablar con alguien maduro que sí pueda hablar con él y pueda quizás tratar esta situación con él. Pero no comenzar a chismear y alegrarme. Ajá, tú ves, yo sabía, está por ahí caminando como no debe. La iglesia es una comunidad, hermanos, donde nosotros somos responsables unos a otros. A veces nosotros nos enteramos de algunas situaciones pecaminosas entre nosotros y lo menos que nosotros hacemos es orar. Hacemos de todo, hasta planificamos las soluciones, hablamos acerca de lo malo que es eso y de todo lo que esa persona debió hacer. Y lo menos que nosotros hacemos es orar por ese hermano. Pero ¿saben por qué no oramos? Porque nos falta amor. Nos falta amor. No amamos lo suficiente a ese hermano como para orar por él y procurar su restauración. Es más, a veces nosotros estamos hasta contentos de que sí que haya caído. Estamos contentos y alegres de eso. Y hasta nos enfurecemos si esa persona llega a ser restaurada. Preguntaba Cristo en Mateo 18, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrila una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que no se ha descarrilado? Y si acontece que la encuentra, note ahora lo que dice, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y luego viene ahora y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Nosotros muchas veces comenzamos a leer ese texto de Mateo 18 a partir del versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y muchas veces olvidamos el contexto. Pero el contexto, Cristo está hablando de una oveja que se ha extraviado. Es una oveja que está extraviada. Y hermanos, una oveja extraviada está expuesta a miles de peligros. Y para nosotros restaurar esa oveja, primero tenemos que tener un corazón que se identifique con ella. Está perdida, está sin Dios, está caminando sin Dios. Y eso me atormenta. Y esa preocupación es la que debe movernos a orar por esa persona. ¿Cuáles son las tendencias de nuestros corazones cuando una oveja cae en pecado y nosotros nos enteramos? O nosotros comenzamos a murmurar de esa oveja de una vez. Tenía que ser fulano. O tenía que ser la oveja loquita esa, porque siempre anda metiéndose por chaco por donde no debe y siempre andando y haciendo cosas que no debe, enredándose por los abusos que él no debe. Eso es lo que una oveja loca, muchas veces nosotros decimos. Imagínate si se da el caso de alguien que está en esta iglesia de aquí por años y de repente tú te enteras que pasa algo. Nosotros podemos caer en la tendencia de que lo primero por lo que nos preocupemos sea, ¿y cómo pudo hacernos eso a nosotros? La verdad, hermano, por lo que pone las escrituras, es que cualquiera de nosotros puede haberlo hecho o pudiera haberlo hecho. Lo que Cristo quiere es que nosotros pensemos, no porque es nuestra propia naturaleza, sino porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros nos preocupemos por ese hermano y procuremos su restauración. Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el hijo pródigo regresa, el padre, ¿qué es lo que ordena? Una fiesta. Y a celebrar. ¿Y qué dice él? Mi hijo estaba muerto y ahora vive. Eso hay que celebrarlo. Pero ¿quién llega después de ahí? El hijo mayor. Y oye la algarabía, oye el gozo que hay, oye que hay un alboroto. Y la fiesta.
¿Qué es lo que está pasando? Me estoy perdiendo de algo que no me enteraron que se planificó. Oye, que tu hermano llegó y eso hay que celebrarlo. Nosotros estamos celebrando. Tu papá ordenó hacer una fiesta, buscar el mejor vestido y hacer una comida especial porque él creía que tu hermano estaba muerto y volvió a su casa. Para ese vagamundo que se fue y pidió la herencia y lo perdió allá, que no hizo esa traición, que se fue y abandonó su familia. No, pero ¿cómo va a ser que se esté celebrando por él? Y mira, yo que estoy aquí fajado en la iglesia, siempre fiel, que vengo a todos los cultos, que estoy sirviendo en los ministerios, aquí ni un corderito por mí matan. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que muchas veces cuando nosotros vemos el regreso de un hermano que se había extraviado y regresa, nosotros manifestamos el espíritu del hermano mayor, muchas veces. No estamos contentos, porque el hermano que cayó en esa falta y es restaurado y volvió, no estamos contentos por eso. No estamos contentos. Nos fijamos más en lo mal que hace el otro que en la restauración que la persona necesita. Mi hermano, déjame hacerte alguna pregunta que yo mismo tuve que hacerme en esta semana y responderla con sinceridad de corazón. ¿Qué se produce en tu corazón cuando tú ves un hermano caer? ¿Qué se produce en ti cuando tú escuchas que algo pasa con un hermano? ¿Qué se produce cuando tú ves un hermano desalentarse, desanimarse? ¿Tú te acercas a ese hermano con un corazón quebrantado o a ti eso no te importa? No te interesa eso. Tú oras cuando ves o te enteras de que algún hermano ha caído en pecado. Muchas veces lo que nosotros decimos son cosas como esta. Tú ves, yo sabía que eso iba a pasar. Porque desde hace un tiempo él daba señales de que no andaba bien y que de que estaba esto y aquello. Pero él daba señales, pero nosotros no nos acercábamos. Veíamos las cosas, pero no nos acercábamos a hablar. Otros pueden caer en la tentación de compararse, tú ves. Yo sí no me imagino cometiendo algo así, como de ese nivel. Y comenzamos a compararnos y a sentirnos mejores por nuestra firmeza. Y se nos olvida que delante del orgullo está la caída. Y de ahí está la caída y delante del orgullo. Y nosotros comenzamos a sentirnos mejor y superior por nuestra firmeza. Otro puede caer en la tentación de ser indiferente. Pero mi hermano, ¿qué dice la Escritura? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Lo segundo que debemos hacer es, cuando vemos a un hermano cometer pecado, es acercarnos, confrontar y restaurar. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ya que tú lo sorprendiste, lo agarré, déjame ya decírselo a los pastores. No, si tú lo sorprendes, dice, tú que eres espiritual, restáuralo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restáuralo. Ya que tú lo sorprendes, no es para demigrarlo más, sino para restaurarlo. Primera Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Si tú ves un hermano que tiene poco ánimo, no solamente te quedes mirándolo, acércate, aliéntalo. Sé un instrumento en las manos de Dios para fortalecerlo en medio de su debilidad. Isaías 35:3. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Son textos de aliento que nosotros podemos compartir con aquellos de corazón quebrantado. Y Dios ahí en Isaías está animando a su pueblo a que fortalezcan sus manos, a que no se rindan, a que no se cansen, que sigan hacia adelante, porque Dios es parte de la restauración de la vida de los hermanos. Pero nuestra mente muchas veces nos traiciona y nos hace pensar que nosotros no podemos más, que no podemos más. Y nuestra tendencia es tirar la toalla en medio de las dificultades. Hermano, pero qué bendición es cuando llega un hermano y sostiene contigo esa toalla que tú quieres tirar y fortalece tus manos cansadas en el Señor. Qué bendición es eso.
Qué bendición es saber que no estamos luchando solos, que hay hermanos que nos están viendo y nos están animando, nos están ayudando a llevar las dificultades que estamos enfrentando. Tú puedes identificar hermanos de esta iglesia con manos cansadas y que necesitan ser fortalecidas. ¿Conoces tú alguna situación de un hermano de esta iglesia con un corazón opaco? ¿Está dentro de nuestras agendas para este 2024 fortalecer las manos y los corazones de hermanos que están pasando por momentos difíciles? ¿O solamente en tu agenda tú tienes planes para ti? ¿Saben qué? Este trabajo de involucrarnos en la restauración de un hermano que ha caído, poco nos involucramos, porque muchas veces nosotros pensamos que esto es un trabajo que los pastores tienen que hacer. Esto no está diciendo que los pastores lo hagan, o que son ellos directamente los que tienen que hacerlo. Es cierto que los pastores deben involucrarse, pero ellos no son los únicos. Puede incluso darse el caso de que la participación de un pastor no sea la mejor opción en la búsqueda de un hermano. Puede darse el caso. El punto es que Dios nos llama a todos nosotros a involucrarnos en esta práctica. Ahora bien, hermanos, para restaurar a otros se necesita amor. Se necesita amor, que es lo que muchas veces nosotros no tenemos. El amor debe ser el motor detrás de esta acción. Si no, hermanos, será imposible que restauremos. Será imposible. Y ya Juan ha hablado en esta carta bastante de que la salvación se evidencia en el amor a los hermanos. De que el amor es una prueba de que realmente hemos nacido de nuevo y de que conocemos a Dios. Si alguien cae en el pecado, el amor que tenemos por ese hermano debe inmediatamente hacer que nosotros nos preocupemos por él. Y eso debe entristecernos. Eso debe llevarnos a la oración por él. Pero aún incluso cuando oramos, hermanos, oramos atormentados porque el hermano cayó. Ese hermano que yo tanto amo, ese hermano que yo tanto quiero, ha caído. Por eso dice 1 de Pedro 4:8, y ante todo, tened ferviente amor entre vosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Todos nosotros necesitamos tener un amor así. En la iglesia, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde sea que estemos, necesitamos que el Señor nos dé un amor así. Un amor que nos mueva a hacernos bien unos a otros para cubrir la multitud de pecados. Dice en Deuteronomio capítulo 22, versículo 4, si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. ¿Y por qué el Señor dice no te apartes de él? Porque el Señor sabe que muchas veces vemos la situación, saben yo, quizá venga otro y le ayude. Dice Dios, no, aquí, ayuda, involúcrate, participa, no dejes a tu hermano solo. Nosotros muchas veces hablando con hermanos, nos enteramos de situaciones que hermanos nos cuentan, y muchas veces el hermano está pasando algo, y a veces incluso, hasta para salir de quizás nosotros le decimos, a ver mi hermano, yo voy a orar por ti, yo voy a orar por ti, y ni oramos nada. A veces se nos olvida y cuando el hermano nos dice, ¿tú estás orando por mí? Ya estamos nosotros ahí, nos acordamos en el momento en que vemos al hermano. Y Juan nos está diciendo, no nos quedemos en teoría. Después que salgamos de aquí, de la iglesia hoy, no nos quedemos en teoría. A veces sucede que nosotros nos enteramos de situaciones de hermanos, que nosotros no nos enteramos de situaciones de hermanos. Y decimos, pero yo no sabía que el hermano fulano estaba pasando por eso. Y eso muchas veces pasa por el poco contacto y la comunión que nosotros tenemos con la iglesia de Dios. Pero ¿saben qué? Aparte de nosotros venir al culto o a los cultos preparados para adorar a Dios, también debemos aprovechar los cultos para es una buena oportunidad para nosotros hablar con los hermanos, enterarnos de cómo fue las hermanas de los hermanos, para nosotros mostrarnos amor. Pero muchas veces nosotros desde que termina el culto, nos vamos. Y ni siquiera preguntamos por los demás. Ustedes han visto la solidaridad de los soldados en medio de una batalla, aunque sea en película, ¿la han visto? Esa película de batalla, que nosotros vemos que cae un compañero y nosotros vemos el esfuerzo que hacen los otros soldados por protegerlo. Y esa persona cae y está expuesto y hay balas por doquier y se dice, dispara tú mientras yo lo protejo, mientras yo curo,
sus heridas, mientras yo presiono ahí para que no salga más sangre. Y ellos están dispuestos incluso a coger hasta una bala y lo recogen y lo protegen. Y hermanos, ese mismo sentir y ese mismo ejemplo de los soldados, nosotros debemos utilizarlo y hacer lo mismo cuando un hermano nuestro cae en el pecado. Probablemente tú no seas el que dé el consejo que lo vaya a buscar, pero sí el que está orando por él. Estamos peleando una batalla, hermanos, la cual es digna de ofrecer nuestras vidas si es necesario, porque estamos peleando por el honor y la gloria de Jesucristo. Y Cristo es grandemente glorificado cuando nosotros nos amamos de esa manera, buscándonos unos a otros. Cristo es enormemente glorificado cuando hacemos eso. Pero hermanos, otra pregunta que yo tuve que hacerme en esta semana, la voy a hacer ahora aquí. Y me la voy a hacer a mí mismo de nuevo. De verdad, hermanos, vamos a ver uno de los nuestros tirado y lo vamos a dejar ahí abandonado. De verdad, hermanos. Vamos a ver un hermano de nosotros tirado porque el pecado, por lo que el pecado causó, y lo vamos a dejar ahí tirado y abandonado como si nada hubiera pasado. ¿Y si fueras tú? ¿Y si fuese yo? ¿Tú querrías que alguien te buscara? ¿Que alguien te restaurara? ¿Que alguien te animara? No, el espíritu de compañerismo, hermano, debe animarnos. Debemos interesarnos por los demás. Y buscar esa alma y rescatarla para que esté cerca del Señor y su Salvador. Es el único lugar, hermano, donde esa alma podrá estar segura. Ciertamente a mí me avergüenza ver a los soldados cómo ayudan a su compañero, cómo se sacrifican por su compañero, y que ese mismo sacrificio muchas veces no está dentro de nosotros en la iglesia. Hermanos, este es un deber que debe practicarse con humildad y mansedumbre. Debemos estar bien conscientes cuando restauramos a un hermano de que la viga de nuestros propios ojos está allí y de que la paja del hermano es pequeña y la viga mía es más grande que la falta que yo estoy viendo en el otro. Espiritualmente hablando, a veces nosotros somos oftalmólogos ciegos, tratando de ayudar a otros, pero también tapando nuestra propia falta. Es más fácil decirle a otro que se ponga a dieta que nosotros mismos ponernos a dieta. Es más fácil decirle a otro que haga ejercicio que nosotros ponernos a hacer ejercicio. Para ayudar a otros, hermanos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y los demás no van a recibir tu ayuda con mucho gusto si tú no eres el primero en que lo confiesa de que tú necesitas esa gracia que tú estás ofreciendo. No es solamente decirle al hermano, mira tú que tú hiciste tan mal, no. La gracia que tú necesitas para ser restaurado es la misma gracia también que yo necesito. Y decirle al hermano, también a mí me falta mucho por recorrer, por crecer. Identificarnos con su lucha. Participar en esta tarea, hermanos, no es fácil. Y quizás nos traiga muestras de gratitud en esta vida. Pero debemos recordar la palabra de Pablo en 2 Corintios capítulo 12, que aunque amando más, nosotros seamos amados menos. No importa si amando más, nosotros somos amados menos, lo que importa es que Cristo sea glorificado. Y este puede ser un proceso doloroso, pero los frutos fructifican el esfuerzo. Imagínate que tú estás ahí involucrado en un proceso de restauración con un hermano y tú llevas meses hablando con él y tú llevas meses orando por él. Y ha sido agotador todo el proceso de acompañamiento, los consejos, las reuniones con ese hermano. Y de repente ese hermano o esa hermana regresa al Señor. Los resultados son gloriosos. Esa persona es vuelta y traída a la comunión con Dios. Confiesa su pecado. Dios lo perdona porque Dios es amplio en perdonar. Y porque Él arroja los pecados nuestros a lo profundo del mar. Y porque Él los echa a sus espaldas. Los aleja tanto como está el oriente del occidente. Y tú fuiste instrumento en las manos de Dios para que esa restauración sucediera. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio! Meses de oración, meses de reunirte con ese hermano, meses de orar por él. Y en un momento tú ves que ese hermano vuelve. ¡Qué bendición, hermano, poder ser parte de esa obra de restauración! Y así como una persona que se había alejado de Dios ahora es restaurada y vuelve a la comunión con Dios, esos resultados hacen que valga la pena orar por los hermanos y restaurarlos y buscar su bienestar espiritual. Porque hoy puede ser tú que restaures a otro,
pero mañana puede ser otro que te restaure a ti. Mañana puede ser otro que te restaure a ti. Porque como decíamos al principio del sermón, todos nosotros estamos expuestos a este peligro. Muchas veces nosotros sembramos relaciones en la iglesia interpersonales que son relaciones para el bien de nuestras almas. Pero si nosotros no vivimos sembrando esas relaciones, si nos aislamos, si nos separamos de la vida de la iglesia, posiblemente nosotros mismos estemos cavando nuestra propia tumba. Posiblemente nosotros mismos estemos sentenciando también nuestra muerte y nuestra condición. Porque muchas veces esas relaciones interpersonales que nosotros hacemos en la iglesia son las que Dios usa para restaurarnos unos a otros. Y muchas veces también por el carácter nuestro y por la forma en como nosotros somos, muchas veces nosotros, en vez de que las personas se acerquen a uno lo aleja. Y muchas veces uno tiene que preguntarse si mi carácter es adecuado para que las personas se acerquen a mí y me pregunten y se involucren en mi vida, o si mi carácter y mi forma de ser aleja a la gente. A veces tenemos que preguntarnos eso. Porque muchas veces, pero yo quiero acercarme, pero aquí que yo he visto que a veces sucede que juzgamos en base a la apariencia, pero a veces no. A veces somos nosotros que damos señales negativas para que no se acerquen a nosotros. Debemos hacernos cada día más conscientes de nuestra debilidad, hermanos. Hacernos conscientes de que antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída está la altivez de espíritu. Tenemos que velar, tenemos que mantener una mente alerta mirando los peligros, tenemos que orar y tenemos también que buscar amistades saludables. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 3, versículo 12, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que el Señor, hermano, nos ayude a tomar en serio esta verdad de su palabra. No nos cansemos de lidiar con nuestro pecado y con personas que están luchando con el pecado. Y que no pase como un médico que decía, pero yo estoy cansado de lidiar con enfermo y enfermo por aquí. Pero un médico tiene que lidiar con quién es, con enfermos. Entonces, nosotros estamos llamados a lidiar con pecadores. No nos cansemos de eso, pidamos al Señor la fortaleza. De que no nos cansemos de ver pecado aquí, pecado allí, porque eso es lo que nosotros vamos a ver y enfrentar hasta que lleguemos al cielo. Saldrán los pecados míos, saldrán los pecados de nuestros hermanos, pero Cristo murió por nuestros pecados y nos ha dejado aquí para que nosotros nos santifiquemos y nos amemos unos a otros. Nos santifica por medio de amistades, nos santifica por medio de nuestros matrimonios, nos santifica por medio de nuestros hijos, nos santifica por medio de nuestros hermanos. Dios utiliza diferentes instrumentos, pero al final el resultado es el mismo. Nos santifica. Y es verdad que tenemos muchas debilidades y pecados, pero el amor debe primar para que nosotros echemos hacia adelante. Termino con este versículo que dice, hermanos, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que bendiga su palabra en esta mañana. Padre, gracias por ser un Dios de restauración. Gracias porque tu misericordia, Señor, está disponible y es infinita, no solamente para salvarnos, sino aún, Señor, para tratar con nosotros y para restaurar. Señor, gracias porque tú eres quien nos sostiene. Y si nosotros, Señor, vamos a llegar a tu presencia, lo cual es seguro, pero no es por nuestra firmeza, es porque tú nos sostienes. Y Señor, pedimos para que tú nos des un corazón para identificarnos con las cargas de los demás, con los pecados de los demás, que si incluso nos llega a la mente personas que se han desviado, que tú despierte en nosotros la realidad de comenzar a orar por esa persona. Antes de buscarlos, comenzar a orar por esa persona. Y hacer un compromiso contigo de oración personal. De comenzar a orar por ese hermano que
ya no está con nosotros, o hermanos que llevan una carga que quizás no hemos enterado, Señor, de algo que está pasando. Que tú nos muevas a orar, Señor. Y que tú nos muevas, nos llenes el corazón de amor para nosotros involucrarnos en la restauración y en el bienestar de nuestros hermanos. Señor, sin ti no podemos hacerlo. Sin ti, Señor, no podemos participar de esta obra gloriosa. Por eso te pedimos la fortaleza. Y por eso, Señor, te pedimos que nos des un corazón como el tuyo, que se identifica con el extraviado, que se identifica con el débil, que está cerca de aquellos que están sufriendo. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por esta carta de Juan que tú has dejado. Una carta que ha sido de tanto beneficio para nosotros. Gracias, Señor, por dejarla como un ancla y como un vaso de gracia para nuestras almas. Bendícenos, Señor, y danos este corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.